Capítulo 4. Año 1971. Joe Arroyo con 15 años ya cumplidos. Joe ingresa a estudiar al Colegio Santo Domingo. Continuando con el análisis de la biografía del Joe Arroyo publicada en la contracarátula del álbum Musa Original, nos encontramos con la siguiente descripción. Cancelados a la fuerza sus estudios y cansados de la pobreza franciscana que casi nada le permitía ayudarle a su madre, una guapa administradora de hoteles de segunda abandonada por su marido, Lío Bártulos, y viajó a Sincelejo, en donde se matriculó en un pequeño conjunto hasta pasar a Barranquilla con otros muchachos también inquietos como él, con quienes fundó la orquesta La Protesta. Continúa. Les dijo presente al llamado que le hicieron porque era inadmisible seguir imitando a Eliseo Herrera cantando trabalenguas remotos de su estilo. Corría el año 1970. ¿Año 1970? ¿Barranquilla? ¿La Protesta? No se tiene la fecha exacta a la cual el Joe Arroyo ingresó a integra la orquesta Supercombo Los Diamantes, pero todo indica que fue el año 1970. Se desconoce el colegio donde hacía sus estudios de bachillerato ese año, pero el maestro Walter Castro Pérez realizó las siguientes observaciones. Bueno, de ahí tal, se fue para Cartagena, estudiaba en un colegio que no recuerdo el nombre, Pinillo, una cuestión así. Y el día que fuimos a buscarlo a Cartagena, se voló del colegio. Se voló con los libros y traía su ropa para viajar. El Joe Arroyo primero fue corista y después estudiante del Colegio Santo Domingo. Se formó la Coral Cartagena allá en Cartagena, que era de la arquidiócesis de Cartagena. Y todos ellos, los cantantes de la coral, todos son solfistas. Y era un niño de 8 o 10 años. Pero yo sí tenía el feeling para cantarlo de solista. Y pues me eligieron los curas para yo ser el cantante de la coral. O sea, que cuando había cualquier evento de la curia, yo tenía que cantar con la coral Cartagena. Bueno, así me consiguió media beca con el Colegio Santo Domingo. Bueno, así me consiguió media beca con el Colegio Santo Domingo. Colegio Santo Domingo. Fue un colegio mixto y religioso creado a finales de la década de los 60. Se encontraba ubicado en el claustro de Santo Domingo, en el centro histórico de la ciudad de Cartagena. Actualmente funciona allí la Agencia de Cooperación Española. Bernardo Antonio Montoya Ramírez. Recién fallecido paisa, nacido en el hermoso municipio de Venecia, departamento de Antioquia. Maestro de música y flautista con gran arraigo en Cartagena, donde laboró en la Armada Nacional y en el Colegio Santo Domingo. En entrevista publicada en 2021 en el periódico El Universal de Cartagena, cuando el maestro Montoya tenía 94 años, narró, entre otras anécdotas, lo siguiente. En 1970, trabajando en la banda, se me acercó un amigo y capellán de la base naval, Jorge Pérez, y me preguntó si me interesaba ser profesor de música en el Colegio de Santo Domingo. Pérez, quien trabajaba en el colegio, se encargó de cuadrar los horarios de tal manera que pudiera cumplir con mi compromiso en la base y salir a las clases en Santo Domingo. Yo empecé en el colegio en 1971. Para el maestro paisa, la voz de Arroyo nunca ha dejado de sonar desde que lo escuchó. Tiene en su memoria auditiva la potencia, timbre, el tono agudo y la energía que irradiaba cuando la proyectaba. Tenía lo básico, una correcta respiración, activaba sus resonadores vocales y su voz era rica en armónicos. Había mucho potencial que lo hizo fijarse de manera especial en él. Cuando conocí a Álvaro, su registro de voz no subía mucho, tenía una voz media y un agudo que había que trabajar. La primera vez que lo llamé a entrenar en un recreo, conversamos sobre su pasión por cantar. En ese diálogo me señaló a una señora que barría en uno de los corredores del colegio y me dijo: esa señora que usted ve allá. Esa es mi mamá. También me contó de sus hermanos y la situación económica de la familia. Víctor, el nene, del Real. Nacido en la ciudad de Cartagena, en la emblemática calle de los Chivos, entre los barrios La Quinta y Lo Amador, el 19 de julio de 1954. El hijo de la señora Catalina inició muy joven en el mundo de la música, primero tocando el timbal, después se haría un experto pianista, arreglista y director de orquesta. En lo personal, fue considerado por el mismo Joe Arroyo como su mejor amigo. Era, sobre todo,
Y después venía la música, ¿no? O sea, estábamos enlazados entre la música y el amor. Ya. Él siempre me trató a mí, le decía a mi esposa que yo era el hermano cuerdo de él. Esa es la humildad y la sencillez. Eso siempre está ahí. El Nene participó como pianista, arreglista, compositor y productor de varios de los álbumes del cantante cartagenero, Víctor del Real. Es considerado como el creador del sonido de la música salsa elaborada en la década de los 80 en la ciudad de Cartagena. La verdad me la. ¿Cómo? En la plaza Magua, sin celebro. Y otra vez el Nene. Las manos prodigiosas, Dios mío, qué sabor. ¡Ay! Mi futuro compadre, el Nene. Y lo que traigo es sabrosura. Patacón pisado. Vamos a complacerlo, que suene el piano, Nene. Pero vengo de muy lejos. El Nene conoce al Joe. Y realmente cuando vi a Yo Arroyo cantando en medio de esos coros, o sea, los coros, él siempre le contestaba a los coros, era un solista. Cuando yo vi, yo me impacté. Estábamos muchachos, pero eso me quedó en la mente. Yo inclusive llegué a la casa y le conté a mi madre, a Catalina, acabo de ver algo increíble. En el colegio hay un muchacho que canta, que me dejó loco Yo Arroyo. Me dejó loco Yo Arroyo. O sea, todavía no había comenzado a cantar música popular. Y eso siempre lo recuerdo. Y mi madre siempre me lo dice. Recuerdo que tú dijiste de Yo Arroyo que iba a ser un muchacho, como que iba a ser grande. O sea, el canto, lo que cantó ahí fue algo increíble. El combo del Colegio Santo Domingo. Hablar de Álvaro Arroyo González es volver a mi infancia, en primero y segundo de bachillerato, cuando coincidimos en los patios del Colegio Santo Domingo. Recuerdo como si fuera hoy a esa generación de estudiantes que más tarde van a incursionar en la música. Entre ellos, Víctor del Real, Álvaro Arroyo González, Oscar el Gato Urueta. Y mi persona. Ahí nace una hermandad entre Álvaro, Oscar y Víctor. Tenemos una historia que su mamá conmigo fue muy bondadosa, una señora que siempre que llegábamos allá, todos los músicos nos daba, la señora Catalina, nos daba una buena acogida y como ella era amante de la música, yo no tenía equipos en mi casa para escuchar música, así que yo me iba para la casa del Nene, muy niño, a los 15, 16 años, y allá escuchábamos lo último que salía de Tito Puente, de Celia Cruz, de toda esa salsa que nos inundó a nosotros en los años 60 y ya en los 70, que fue cuando arrancó el proyecto del Nene, que se hizo el primer long play del Nene. Yo diría que hay una trilogía en Cartagena, hubo una trilogía que fue la del Nene con el Joe y mi persona, que la amistad era muy cercana y a la misma vez pues cada quien andaba en lo suyo, pero siempre el sentimiento. El Joe Arroyo continúa cantando en la zona de tolerancia de Tesca. Yo ya estaba en bachillerato, pero me gustaba mucho la música y la ilusión de tocar en un combo. Entonces, yo estudiaba en un colegio de curas y ellos no sabían lo que yo hacía. Me imagino. Claro, entonces yo me ganaba 100 pesos, recuerdo yo, por noche. Por noche, pero eso era mucho dinero hace 17 años. Hace 17 años, pero para mí era muy poquito en esos momentos, porque yo siempre tuve una fantasía. Entonces yo recuerdo una anécdota con un profesor de gimnasia del Colegio Santo Domingo. Pues yo nunca supuse de que un profesor iba a ir a un lugar de eso, ¿no? Y menos él de que un alumno imagínate, de un curato, casi, bueno, era casi ya un internado, era eso.
en un monasterio, y él llegó, ¿no? Yo estaba cantando, 12 cascabeles tiene mi caballo. Y los mancitos que se va acercando por ahí, que se no será el meteorito, guau. Y él se va acercando el tipo así, me pilla así que, ¿usted qué hace aquí? Dios mío, ¿usted qué hace aquí, mano? Ya también, eso fue lo único que yo pude sacar, la única salida que tuve con el hombre. Al día siguiente fue el lío más grande en el colegio, porque ya se lo avisaron al rector y el cura era muy teso, me echaron del colegio. Bueno, fue una debacle inmensa, duré yo un mes así inestable, más sin embargo yo seguía cantando acá en el Club Verde. Club Verde. Para mí fue muy embarazosa la situación por dos cosas. Lo que usted explica. Uno, lo que yo significaba para él. Dos, lo que me tocaba hacer desde el punto de vista humano. Pero yo considero que hice lo mejor. Enfrentarlo y decirle, ni tú y yo estamos en el lugar adecuado. En mis recuerdos como educador, sigue siendo una de las cosas más bonitas que han pasado por mis manos ese artista colombiano. Yo quiero que yo me deje abrazarlo para ser como él, el centurión de la noche, para recordarle que quizá inconscientemente el amerindio es mío antes que de él. Y muchas cosas de las que él siente, yo las siento como maestro. No por la fama que él tenga, sino por lo que representa para Colombia y para el mundo y para la música. El Nene y la zona de tolerancia de Tesca. No, éramos sanos, inclusive no nos dejaban entrar. A mí no me dejaban entrar a los sitios. Yo entraba porque un primo mío me llevaba, que era el Diony, me llevaba a los sitios. Acá es que en ese tiempo creo que era la PM, la policía. Era muy respetada la ley. Cuando yo veía que llegaron los PM, eso me escondían en las habitaciones de la que sabemos. Se me escondían ahí, esperaba que se fueran y salía. Yo todavía no tocaba, sino que iba a admirar las orquestas. Lo pusieron allá en Santo Domingo, hizo un año, terminó. Cuando iba a ser segundo de bachiller, Próximo capítulo. él no quería estudiar más porque él estaba pendiente ya, era su canto. Entonces iba todo refaloso, todo refalón, iba al colegio. Entonces, él se ponía a cantar y todo eso. Y lo oyeron unos muchachos de allá de Barranquilla que le encantaron que la protesta. Lo vinieron a buscar de el colegio. Nosotros estábamos esperando que él viniera del colegio y espere, y Álvaro, ¿a dónde? Eran las 10 de la noche, ¿a dónde? Digo, sabrá, quién sabe dónde sabrá ir. Fue la protesta que los habían venido y se embarcaron en un bus, lo llevaron. ¿Y a dónde busca? Y después fue que él mandó a decir que estaba en Barranquilla, que se había ido, que ya estaba tocando. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Agradecimientos a Musical Afrolatino, Edgar Cortés, Negrón 45, Megacín Salcero Sale El Sol, Luis Tarra Gallego.